Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Muchos de nosotros hemos entrado en deuda y ni sabemos cómo, pero la parte difícil es cómo salir de la deuda. Vamos a hablar hoy acerca de los pasos muy prácticos que usted puede tomar para empezar a salir de la deuda, cómo enfrentar a sus acreedores y negociar con ellos, y el proceso interno para ser libre de las deudas. Mi invitado hoy es Dr. Frank González, director de operaciones globales para Crown Financial Ministries. Doctor González, bienvenido otra vez aquí a Radio Amistad. Gracias, Tony. Siempre es un placer poder estar contigo y con todos tus radioescuchas en tu programa. Gracias por invitarme de nuevo. Pues creo que va a ser un tema muy popular porque no creo que hay muchos que estén libres de deudas, aunque todos queremos estar libres de deudas. Doctor, lo primero es cómo empezamos, ¿cuál es el primer paso? Sí, es muy interesante porque necesitamos salir de deudas. Necesitamos pagar por varias razones. Creo que en un programa anterior hablamos de cómo entrábamos y hacía falta esta otra parte, ¿verdad? Sí, exactamente. Nos quedamos a mitad. Tal vez puede repasar un poquitito, un minuto de lo que dijiste la última vez. Salir de deudas. Necesitamos función del futuro. Es una poderosa razón. Otra es que queremos vivir en un estilo de vida superior al que realmente podemos mantener. Lo otro es que nos comparamos con el vecino y siempre el jardín del vecino es más verde que el nuestro y por ahí vamos en esa carrera, ¿no? Sin embargo, también hay razones internas y vamos a tocarlas hoy. Razones por las cuales entramos, ¿verdad? Una insatisfacción, ese deseo de tener más y que realmente no podemos. Y todas estas cosas, la falta de contentamiento es una razón poderosa interna que nos lleva a endeudarnos. Pero hoy vamos a hablar más de cómo salir, ¿correcto? Exacto. Eso es lo práctico. Espero que todos tengan lápiz, papel y puedan anotar los pasos porque esto va a ser de mucha ayuda para cada uno que está endeudado poquito o mucho, no importa, ¿no es cierto? Así es, Dolly. Yo quiero comentar algo que está escrito en Proverbios, capítulo 3, verso 28. Aquí ando con mi 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tuvieres poder para hacerlo. Voy a leerlo de nuevo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Fíjate algo muy interesante. Lo primero que hay que hacer para pagar es tener la voluntad de pagar. Ajá. La voluntad de pagar. Y necesitamos comentar esto porque tristemente nuestra sociedad en muchas partes y aspectos está rompiendo un principio ético y el deudor piensa que postergando su pago es algo positivo. Y tenemos que mencionar esto. En muchas sociedades como la americana se ha vendido el concepto de declárate en bancarrota y te liberas de las deudas. No, eso no es correcto y tenemos que señalarlo. No debes declararte en bancarrota para huir de tus deudas. Y vamos a decir por qué. Primero, porque alguien puso tu confianza en ti y te prestó el dinero y debes honrar esa confianza y pagar de nuevo. Segundo, nunca vas a poder crecer como persona espiritualmente y en tu área financiera, nunca vas a poder crecer si no entras en un proceso sincero y real de pago. Por eso es que el escritor de Proverbios nos señala acá que no es correcto decir, ok, luego te pago, anda y vuelve cuando realmente no has hecho el esfuerzo o no has medido tu capacidad de pago.
Otra razón, no sé si lo va a mencionar, es creo que especialmente, aunque no exclusivamente, entre los hispanos tenemos la ideología de que el gobierno o a la persona a la que debo tiene más recursos que yo y entonces me debe perdonar porque tiene la entidad o el que sea, tienen, personas a las que yo he pedido prestado son ricos y tienen dinero, entonces no necesito pagarles. ¿Eso lo ha visto usted? Claro, eso ocurre muy frecuentemente. En mi experiencia trabajando en la banca, estuve 20 años trabajando en la banca y mucha gente decía, bueno, pero los bancos tienen mucho dinero, ¿por qué tenemos que devolverle el dinero? Yo estoy mal, ellos tienen que entenderme a mí. No es la posición correcta y vamos a comentar hoy de cómo negociar con mi acreedor, pero no es la posición correcta negociar de esa manera. Ustedes son más ricos que yo, perdónenme la deuda. No, no es la forma correcta. Y realmente cuando hablamos de cómo pagar, empezando con la voluntad de pagar, mucha gente se siente en la situación, es que no puedo, es que es imposible, es como subir una alta colina. Pero cuando comenzamos con nuestra voluntad de pagar y comenzamos con los pasos correctos, como por ejemplo, necesitamos revisar qué gastos debo cortar, qué gastos debo reducir para realmente poder crear un monto de dinero que yo pueda tomar para pagar. Lo que sucede muchas veces es que la gente no quiere reducir sus gastos. Es difícil. La gente no quiere reducir su estilo de vida y quiere mantenerlo así y dejar de pagar. Yeah. Ese es el riesgo tan grande, ¿no? Pero ¿cómo me vas a decir que ahora tengo que comer menos helados? Os- Y a mí me gusta comer helados todas las semanas. No, no, no. ¿Cómo me vas a decir que voy a ir menos a la playa o me voy a distraer menos? No, no, no. Yo prefiero no pagar, pero no cambiar mi forma de vida. O vender un auto, por ejemplo, si tengo dos autos y no, y tengo los pagos hasta aquí, hasta el cuello, vender uno, no, ¿cómo voy a vender un auto? Y hay muchos ejemplos así, uno quiere continuar igual y eso no es posible, no es posible seguir igual si va a tener que empezar a pagar, ¿no? Exactamente. Lo que hemos visto en nuestra experiencia como Crown Financial Ministry, como Ministerios Crown, hemos visto que es posible que un individuo, es posible que una familia entre en un proceso de reducción de gastos para pagar. No es fácil, no es sencillo, pero sí es posible. Y hemos visto cómo familias enteras en un proceso de tiempo y un proceso cuidadoso, al enfocarse en cómo han estado gastando y cambiar la forma de gastar, comienzan a pagar, pagan y al final pueden salir de todo lo que debían. Ujú. Usted, me acuerdo su parte de su experiencia que usted contó que estaba endeudado hasta el cuello y tuvo que empezar por ese paso, ¿no es cierto? ¿Usted? Sí, eran 8 tarjetas de crédito que yo tenía hasta por encima del límite. Y honestamente yo me pongo en los zapatos de todos aquellos que tienen deudas y tú sientes una angustia de que no lo puedes lograr. Pero la buena noticia es que sí se puede, está aprobado. ¿Necesitas apoyo? Sí. ¿Necesitas ayuda? Sí. Tal vez necesitas apoyo de ministerios como Crown Financial Ministries, como Crown, para eso estamos, para servir y consejeros que puedas tener en tu caminar. Pero empieza con esto. Debes reducir tus gastos. Otro aspecto interesante es poder tener una información correcta de quiénes son mis acreedores y cuáles son las características de mis deudas. Y es algo muy sencillo, suena muy simple, pero es importante. Es decir, a quién le debes, cuánto le debes y cuáles son las condiciones que tienes con ese acreedor. O sea, la cantidad de interés o qué condición. Por supuesto, primero, a quién le debes. Es importante a quién le debes. Y cuando hablemos de los acreedores, vamos a entrar profundamente en ese punto. Pero no es lo mismo deberle a un banco que deberle a un familiar o que deberle a un prestamista usurero que está fuera de la ley. Entonces, obviamente, si estoy en un caso como esto,
¿a quién debo pagar primero? Es una buena pregunta, ¿verdad? Hay prestamistas peligrosos y pueden atentar contra tu vida. Obviamente tienes que pagar al que te va a matar. Primero, tienes que pagarle. Suena muy drástico, dramático, como una película de terror, pero es la verdad. Así ocurre. He tenido gente en mi consejería financiera aterrorizada porque un prestamista usurero ilegal lo está persiguiendo. ¡Ay, qué horror! Y amenazando. Pero alguien que nos escucha puede estar en esa situación. Obviamente, estamos tal vez exagerando en algunos casos, pero ahí se debe pagar primero. Luego, aquellos acreedores que son más difíciles de entenderse o más exigentes en sus demandas por pago, también debes pagar a ellos primero. Aquellos que pueden ser más flexibles contigo, puedes tener con ellos también una conversación que te pueden esperar. Pero hacer esa lista e identificar quién es tu acreedor, te ayuda a pagar. Y como usted ha dicho, ¿cuáles son las condiciones de ese préstamo? La tasa de interés. ¿Qué deuda debo pagar primero? ¿La tasa de interés más alta o la más baja? La más alta. Sí, puede ser, sin embargo, las cantidades son importantes. Entonces, a veces decimos la más alta mejor porque los intereses son más altos, pero ¿qué sucede si mi capacidad de pago es muy pequeña y yo después de reducir mis costos no logro cubrir la tasa de interés más alta? Puedo pagar la pequeña, la que puedo pagar, y terminar de pagarla. Ya cuando la termine de pagar, voy a sentir que por lo menos tengo una menos. Una menos. Lo que quiero es poderle infundir a la persona que nos está escuchando y viendo que puede dar pasos, aunque sean pequeños, hacia adelante en el proceso de pagar. ¿Ok? Entonces, no te desanimes si tienes deudas con tasas de interés muy altas y lo único que tienes es para pagar las deudas pequeñas. Paga las pequeñas y ahorita mismo te voy a dar un consejo muy rápido y ágil para seguir pagando más rápidamente. Pero paga la deuda que puedes pagar, clasifica las tasas de interés, ¿verdad? Y comienza a eliminar deudas de la lista que tienes. Ok, muy bien. Estamos con el doctor Frank González de Crown Financial Ministries, o Ministerio Crown en español, y nos está dando los puntos importantes acerca de cómo empezar a pagar nuestras deudas. Y lo importante, me encantó que empezó con querer pagar y tener voluntad de, como dicen Romanos, no debas nada a nadie. Y tenemos que tomar eso muy en serio. Esa es la ley de Dios, no del gobierno de Estados Unidos o ningún otro gobierno. Es la ley de Dios. Y Dios nos va a bendecir cuando nosotros obedecemos lo que Él nos manda a hacer. Entonces viene la bendición. Y esa bendición viene en muchas formas. Así que usted no puede medir esa bendición. Tiene que simplemente obedecer y dejar que Dios se encargue. Muy bien, vamos a tomar la primera pausa y después seguimos con más de cómo empezar a pagar y cómo negociar con esos acreedores. Muy importante saber poder negociar. Le animo a llamarnos si tiene preguntas para Dr. González. En cuanto a sus deudas, los puede llamar al 713-520-7900. Su llamada es privada aquí en Radio Amistad. No damos a conocer sus datos, su nombre, solo su pregunta. Llame con su pregunta y nosotros le pasamos la pregunta al doctor. 713-520-7900. Solo un minuto. ¿Cuál es el origen de la envidia? Puede parecer una reacción que ocurre cuando queremos algo que otra persona tiene, pero en realidad es resentimiento hacia Dios por no habernos dado lo que le dio a otra persona. Los celos y la envidia pueden causar un gran daño a las relaciones y a la salud espiritual. Por eso es importante actuar con rapidez corrigiendo esas actitudes antes de que se conviertan en un hábito.
Al darse cuenta de tal manera de pensar, confiéselo como pecado y reconozca el derecho que Dios tiene de bendecir a otra persona con abundancia. Luego, exprese gratitud por lo que el Señor le ha dado y pídale que le ayude a alegrarse con otras personas a quienes Él ha bendecido. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales con Dr. Frank González, hablando de cómo salir de la deuda. No sé si ya nos dio algunos pasos el Dr. González, la voluntad de pagar, reducir gastos, hacer una lista de los acreedores, a quién le debes, las tasas de interés. No sé si tiene alguno más antes de ir al siguiente punto. Sí, cabe mencionar a Dolly, darles a los que nos escuchan técnicas para pagar más rápido y para ir más profundo en esto. Una vez que pagas deudas pequeñas, que las vas eliminando de tu lista, lo que recomendamos es que tomes esa misma cantidad de dinero que estabas pagando y la sumes con el pago de una próxima deuda. Entonces, vas incrementando el monto a pagar. Una vez que pagas esta segunda deuda, sumes los dos montos de estas dos deudas para pagar la tercera, incrementando el monto que estás pagando. Y así consecutivamente, esto te va a llevar a poder salir de todas tus deudas en un plazo más corto. Es lo que hemos llamado el efecto bola de nieve, ¿no? Y un efecto muy positivo. Yo lo apliqué cuando estaba pagando mis tarjetas de crédito y me sirvió para pagar todo. En mi caso, pagué todo en año y medio. Wow. Un año y medio me llevó. Para unos parece mucho tiempo, para otros puede parecer muy corto. Para mí fue suficiente. Realmente fue un proceso no sencillo, como siempre lo es, no sencillo. Y realmente queremos animar a que puedan aplicar esto. Pero cuando ya estamos en una situación que tal vez estamos atascados, nuestro presupuesto está muy limitado, nuestros ingresos también, o hemos perdido la fuente de los ingresos. Esto es un comentario importante, sobre todo en tiempo de COVID. Mucha gente tristemente ha perdido su fuente de ingresos, ha perdido su trabajo, ha tenido que cerrar su negocio, ha tenido que bajar la puerta de su negocio y decir, no podemos seguir funcionando. Pero ¿qué pasa con las cuentas, con los proveedores de ese negocio? ¿Qué pasa con tus créditos que tienes pendiente y has perdido tu empleo? Hay un mensaje de esperanza, y un mensaje de esperanza real. Y es el mensaje de que puedes negociar con tus acreedores. Esto es algo muy serio, Dolly. Hay gente que hasta a veces va a situaciones de crisis emocionales y piensa que la vida pierde sentido porque no pueden pagar. Y yo quiero dejar este mensaje de esperanza. Un momento, sí puedes salir. Puedes negociar con tu acreedor. Yo quiero leer un verso que está en Mateo. Mateo capítulo 5. El verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es un verso que tiene un contexto de poder arreglar diferencias y problemas con otro. Es el mismo contexto del deudor que no puede pagar, es el mismo contexto. Y lo que sucede es que como deudores muchas veces se piensa, mientras menos accesible sea el acreedor, mejor. Es decir, si no me encuentran, mejor. Entonces cuando pasa eso de que lo llaman por teléfono, ¿verdad? Lo buscan,
le envían telegramas, cartas, y lo llaman al teléfono, ¿verdad? Y responde su hijo pequeño, le estamos llamando al banco por su papá, y responde, bueno, mi papá dice que no está, pero usted puede seguir intentando. Y la gente comienza a esconderse. Lo peor que puedes hacer como deudor es esconderte. No te escondas. Sal del escondite. Busca tú al acreedor, sea como se llame, banco, familiar, amigo, prestamista, búscalo. Mientras más rápido lo busques, mejor. No te escondas de él, búscalo. Y una vez que lo busques, siéntate a negociar. Yo sé que no es fácil, pero aquí va la esperanza. Todo en esta vida se puede negociar. Es una frase que escuché y yo la considero muy real. Todo lo podemos negociar. Cuando Jesús nos trae esta historia y nos habla, ponte de acuerdo con tu adversario, nos abre una ventana que dice, aquel que se te opone, que está en tu contra, que no está siendo fácil, te puedes poner de acuerdo. Puede haber una negociación. Yo quiero decirte, después de trabajar 20 años en la banca, yo tuve que hablar con muchos deudores. Y yo estaba del lado contrario del escritorio. Yo era el cobrador. Bueno, me ha tocado los dos lados. ¿Y tuviste gente que pudo negociar bien y otros que no? Siempre, siempre. Por eso es el mensaje de esperanza. El acreedor, llámese banco, llámese, al final lo que quiere es que le pagues. Lo que quiere es que le pagues. Y no hay nada mejor para el acreedor que escuchar estas dulces palabras. Te las voy a decir, estas dulces palabras. Yo te quiero pagar. Ok. Esas son las mejores palabras que puede escuchar un acreedor. Y es la mejor forma de poder empezar cualquier mesa de negociación. Señores banco, yo estoy aquí porque les quiero pagar. Señor prestamista, yo estoy llamándole a usted por teléfono porque le quiero pagar. Entonces, fallamos cuando prolongamos el tiempo de esa negociación. Y esto es un punto interesante. Me gusta cuando Jesús dice, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. En otras palabras, el proceso de negociar con tu acreedor es lo más rápido posible. ¿Es posible que haya algún acreedor que no quiera negociar o todos quieren negociar? Es difícil, porque es difícil que no quiera negociar. ¿Por qué? Vuelvo al mismo punto. El acreedor lo que quiere es que le pague. Entonces, si es necesario la negociación para que uno le pague, pues lo va a hacer. Le conviene. Por supuesto. Ningún acreedor, por lo general, está interesado en reclamar la garantía del préstamo o en destruir al que le puede pagar. Exacto. ¿Me explico? Incluso si hay amenazas difíciles de enfrentar, siempre hay una oportunidad de negociar. Un momento, yo quiero pagar. Un momento, yo tengo una idea para pagarte. Entonces, es algo muy interesante. Pero primero agotemos este punto de pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Fíjate el consejo. Si prolongas el tiempo para negociar, va a ser cada vez más difícil el poder negociar con tu acreedor. En otras palabras, las condiciones van a ser más complicadas, duras y difíciles de asumir. Por ejemplo, tienes una deuda con un banco, te comienzan colocando intereses moratorios cuando no pagas a tiempo. Ok, intereses moratorios, los puedo asumir. Si no negocias allí, te van a pasar con el abogado. Y el abogado te va a cobrar sus honorarios de cobranza, más los intereses moratorios. Y tú todavía no has negociado. ¿Ves cómo se va incrementando? Si todavía el abogado no has negociado con él, él te va a colocar en otras instancias como un tribunal o con otros elementos que van a incrementar los costos. En otras palabras,
Si sigues prolongando la negociación, va a ser más difícil. Mm. Lo más pronto que puedas, negocia. Yeah. ¿Cómo negocio? ¿Cómo me pongo de acuerdo con mi acreedor? Y es muy importante que te prepares para eso. O sea, tenga un plan, no simplemente llegar ahí y por su linda carita y su corbatita o algo, no, hay que saber. Bueno, la corbatita y la carita ayudan muchas Ayudan. veces, no es todo. No. No es todo. Dolly, tú has dicho algo que es cierto. Debes prepararte para la negociación, prepararte bien. ¿Okay? Debes saber qué negociar y cómo negociar. Y aquí va mi consejo. Ya sabes, te preparas para la negociación primero, expresando tu voluntad, tu sincera y real voluntad de pagar. Número 1. Número 2, debes tener claro en tu mente y en tu corazón también, diría yo, qué es lo que puedes lograr en la negociación. Hay gente que va a una negociación diciendo, señores, yo vengo acá para que me perdonen la deuda y que ya nos arreglemos y no me cobren más. Esa no es una forma correcta. Eso no es negociación, ellos no ganan. Los dos tienen que ganar en la negociación. Exactamente, Dolly. Entonces, ¿qué puedo yo llevar a una mesa de negociación de la deuda? Yo puedo llevar una propuesta de plazo, que es muy importante. Uh-huh. El tiempo para pagar es algo que te va a dar a ti más oportunidad, te va a dar más aire para poder seguir haciendo tu vida con menos presión y poder pagar. ¿Ok? Entonces, una cosa que tú puedes llevar a la mesa de negociación es una propuesta de extender el tiempo, extender el plazo. Y un acreedor, casi el 99% te va a decir sí, sí. ¿Por qué? Porque pueden esperar con la promesa de pago. Entonces, por ejemplo, ya está atrasado, llega a la mesa y dice, me da 6 meses ¿para qué? Para un... Esa es una buena pregunta. Depende del tipo de deuda, es el plazo que yo puedo negociar. Por eso tengo que prepararme y asesorarme. Si es una deuda hipotecaria de una vivienda, los plazos son más altos y yo puedo negociar años. Ok, ya. Si es una deuda a corto plazo o de consumo, los plazos deben ser más cortos, pero puedo ganar plazo. En pocas palabras, un simple ejemplo. Yo no puedo negociar una deuda de consumo de tarjeta de crédito y voy a pedir 10 años para pagarla. No, demasiado. Demasiado. Pero yo sí puedo pedir 10 años para pagar una deuda hipotecaria. Eso sí. Eso sí, ¿verdad? Entonces, esa diferencia. Y tengo que prepararme. ¿Cuál es el plazo conveniente que yo puedo pedir en la negociación y extenderlo? Y ver hasta dónde el acreedor puede estar dispuesto a extender ese plazo y llevarlo a la mesa. Lo otro que yo puedo negociar son las condiciones del préstamo. Oh. Muy importante, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La tasa de interés, el pago mensual, las garantías del préstamo. Todo eso yo lo puedo negociar. Okay. Son las condiciones. Y parece mentira, pero uno puede decir, ¿el acreedor va a estar dispuesto a reducirme la tasa de interés para pagar? Sí se puede hacer. Sí es lograble. ¿Y por qué usted, Dr. Frank, asegura eso? Primero, por mi experiencia en la banca. Y segundo, por este gran argumento poderoso. Recuérdale, tú quieres pagar y el acreedor quiere que tú le pagues. Entonces, él está dispuesto a cobrarte menos interés con tal de que tú pagas. De que tú pagues. Muy bien. Vamos a tomar una pausa aquí y si usted tiene preguntas, estamos hablando de cómo negociar con los acreedores para salir de la deuda. El invitado, Dr. Frank González, usted puede visitar crownespañol.org o crown.org o visitar la página de Facebook Crown Español. O llámenos y ahorita puede levantar teléfono al 713-520-7900.
1-800-520-7900. Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. ¿Conoce usted a alguien que se sienta un don nadie? Edward Mote era hijo de un cantinero y su juventud la vivió en las calles de Londres. Sin embargo, un pastor decidió dedicarle tiempo y Edward finalmente se entregó a Cristo. Entre sus muchos talentos, Edward escribió muchos himnos. Uno de ellos que dice así: Mi esperanza está puesta solo en la sangre de Cristo y su justicia. No confío en nadie más que en Cristo. Solo Él es la roca firme. Todo lo demás es arena movediza. ¿Quién diría que compartir el Evangelio con una persona de la calle traería una fe tan sólida? De verdad vale la pena compartir a Cristo. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con el doctor Frank González. Él es el director de operaciones globales para Crown Financial Ministries. Ya tenemos la primera pregunta en el programa hoy, donde estamos hablando de cómo salir de la deuda. Un oyente tenía un contrato con AT&T. De un día para otro le subieron el precio. Estuvo llamando y no se pudo comunicar. Tiempo después le llegó una multa de $250. Ahora la buscan continuamente. Esto le puede afectar su crédito. ¿Qué puede hacer en ese caso? Ya que ella por años estuvo puntual en sus pagos y ellos fueron los que violaron sus contratos. Sí, tristemente situaciones como esa la vemos mucho en el mercado, donde hay situaciones que el consumidor se ve afectado incluso sin querer. Debes arreglar esa situación directamente. Vale la pena conectar. Parte de negociar es llegar a un arreglo. Y muchas personas, muchos consumidores dejan cosas sin arreglar y piensan que no hay importancia porque simplemente es pequeño o simplemente ellos tienen la razón. No, debes arreglarlo porque si no va a tener problemas en el futuro. Esta es la recomendación para esta persona. Pero dice que trató de llamar y no, parece que no contestan el teléfono. Entonces, ¿qué puede hacer? Nada está arreglado hasta que no se arregla. Okay. Tiene que ir a una oficina, tiene que lograr el contacto. Okay. Yo percibo que a veces no somos efectivos cuando queremos negociar o buscar arreglos. Y vale la pena el ejemplo y la llamada. Cuando yo le digo a un acreedor, te estuve llamando para pagarte y no te conseguí, eso no vale nada. Lo que vale es, te escribí y aquí está la carta recibida de parte, o realmente nos reunimos tal día y tal hora y tuvimos una reunión. Okay. Y eso es muy importante. Es algo así como que te estuve llamando para pagarte, pero no te conseguí. Eso no vale nada. De paso, que puede ser no cierto, ¿no? Ajá, sí, tiene que tener evidencia. Claro. Por eso la carta o un correo electrónico o algo por escrito. Ya, okay. Exactamente. Muy bien, gracias por esa pregunta. Llámenos 713-520-7900. Muy bien, estamos en la parte de negociando con los acreedores. No sé si tenía algo más. Sí, yo quiero comentar algo en relación, hablamos del plazo, hablamos de las condiciones, la tasa de interés puede ser un monto que se negocie, incluso intereses moratorios anteriores. En otras palabras, podemos llegar a arreglos por incrementos de la deuda. Estoy dando herramientas al deudor en esta conversación para que él pueda ir a una mesa de negociación efectiva. Y vale la pena comentar, Dolly, que en todo este proceso que hemos atravesado juntos
del COVID, donde las economías se han visto afectadas, donde muchos empresarios de distintos niveles, medianos, altos, pequeños, se han visto afectados, y las personas que han perdido su trabajo, yo diría que una palabra clave durante y después COVID es negociar. 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 Y repito, siempre se puede negociar. Okay. Los acreedores están siendo flexibles en este tiempo. Todas las empresas que son acreedoras están conscientes de este espacio de tiempo que ha sido improductivo para muchos negocios. En otras palabras, este es el momento preciso para negociar. En otras palabras, si lo dejas pasar, no va a ya ser. la oportunidad de negociación va a pasar. ¿Okay? Entonces, esto es lo relevante. ¿Okay? Tomando la llamada que nos hicieron, cuando vas a una negociación, es conveniente y recomendable dejar por escrito las nuevas condiciones de pago. Oh. ¿Okay? Entonces, ya sea por tu carta de propuesta como deudor, donde tú propones cómo vas a pagar y que esa carta sea aceptada, recibida y confirmada, o que en la mesa de negociación se llegue a algún tipo de acuerdo nuevo. Eso debe quedar por escrito. Okay. Muy bien. Eso es muy importante en la negociación. Tere nos hace una pregunta. Dice, ¿un banco tiene alguna cuenta en donde ponen a los deudores? ¿Cómo funciona cuando el banco vende la deuda a la compañía de cobranza? Esa es una muy buena pregunta. Sí, los bancos tienen contablemente una partida para colocar esas deudas que han sido incobrables dentro de un plazo y que pasan a otro estándar. ¿Okay? Bajo toda circunstancia debes evitar negociar con las agencias externas. Por eso, de nuevo, el plazo para negociar con anticipación. ¿Por qué? Porque las agencias externas no hacen ese trabajo gratis. Siempre hay un fee, siempre hay una comisión que cobran, y esa comisión, ¿quién la va a pagar? El deudor. Entonces, hay personas que a veces piensan, no, ya me quitaron el crédito del banco, lo pasaron a una agencia de cobranza, ya no estoy obligado a pagar. No es cierto. No es cierto. Si ya pasaste a la agencia de cobranza, debes pagarles y debes solicitar por escrito que corrijan tu récord bancario. Porque la agencia de cobranza, luego de recuperar el crédito que tenía contigo como deudor, debe enterar al banco que ya ese crédito fue recuperado. Eso es muy importante. Hay personas que solamente porque la deuda ha sido muy antigua, porque tienen mucho tiempo pagando, terminan de pagar, se quitan al cobrador de encima, pero no arreglan la situación de los récords en los bancos. Entonces, al final, luego te puede aparecer eso como pendiente. O sea, uno no puede decirle al banco, yo ya pagué, no, tiene el acreedor o la agencia de cobranza tiene que decirle. Sí, debe buscar un comprobante de pago donde se entere al banco, que es el caso de la pregunta, que ya se ha pagado. Okay. Gracias, Tere. Y ella dice, ¿una deuda caduca? Es decir, ¿tiene tiempo de vida? Esa es una muy buena pregunta. Las deudas, teóricamente, dependiendo de las condiciones de pago del acreedor, pueden tener un tiempo de expiración, pero la responsabilidad de pagar jamás expira. Y voy a explicar esto. Y es un principio bíblico, un principio espiritual, un principio moral. Cuando en Romano, bien decíamos, se nos habla de paguemos todo lo que debamos. No digas a tu prójimo, anda y vuelve cuando tienes con qué pagar. Entonces, ahí no estamos hablando de deudas que expiran o no expiran. Ahí estamos hablando que todo lo que debes
tienes que pagar. Y hay un proceso. ¿Por qué las deudas no expiran en realidad? Repito, en algún momento alguien confió en ti y no entregaste de nuevo esa confianza que se te brindó. Eso no expira nunca. Entonces siempre va a estar en algún momento, en algún récord, la historia de que a ti se te prestó y nunca pagaste. Y te quiero contar una pequeña anécdota, porque a veces pasa como ejecutivo bancario. Porque sí, yo entiendo la pregunta. Se hacen deudas incobrables, pasa a la agencia de cobranza, tampoco lo logran cobrar, pero han pasado 15 años y ya todo el mundo colocó eso en una caja y lo metió allá. Pero resulta ser, y eso nos pasó en una oportunidad, que llegó el nombre de un nuevo cliente y pensamos que era un buen cliente hasta que alguien en la mesa del banco se levantó y dijo, en algún momento, hace 15 años atrás, le dimos un préstamo a esa persona y nunca nos pagó. Y hasta ahí llegó esa oportunidad para ese nuevo cliente que tenía aspiraciones. En otras palabras, siempre queda pendiente que la deuda no se pague, en lo moral, en lo ético, en lo espiritual. En otras palabras, las deudas en realidad no expiran. Hay que pagarlas, a menos que logren negociar. Y eso nos recuerda que delante de Dios tenemos una deuda. Y esa deuda no podemos decir, bueno, Dios que es tan bueno me lo va a perdonar. Sí y no. No lo va así simplemente perdonar, pero sí lo va a perdonar si venimos con el que murió por nosotros, el Señor Jesucristo, y Él pagó la deuda. O sea, está pagada. No es que la ignoró Dios. Alguien pagó esa deuda. Dios es un Dios de matemática. Entonces, en ese caso, uno tiene que saber de que cuando Cristo murió, Él pagó. Así que nuestra deuda está saldada, no por nosotros, pero por Cristo. Entonces, y Él espera que nosotros también seamos como Él, que cuando tenemos deuda, nosotros la pagamos. O recibamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Muy bien. Las deudas que se adquieren cuando una persona no tiene estatus migratorio, ¿afectan ahora que ya tiene todo en orden y tiene seguro social? Yo creo que esa pregunta está orientada igual que la anterior. Las deudas no expiran, las deudas hay que honrarlas. Las deudas debes pagarlas. Si a veces nos encontramos, no es una forma sabia de negociar, querer pasar por debajo de la mesa, a ver si mi responsabilidad de pago la podemos esconder. Es lo que pasa con la bancarrota. Me declaro en bancarrota para no pagar. No, eso no es correcto. Me asumo alguna cosa, me escondo detrás de un estatus migratorio para no pagar. No, eso no es correcto. Responsablemente debo decir, debes pagar. A la persona que hace esa pregunta, debo decirte, debes pagar. Pero es que puede ser que no me cobre, debes pagar. Y ese es el mejor seguro que puedes tener. Repito, a menos que negocies. Eso. Negocies a algún plazo, a alguna condición. Pero igual va a pagar negociándolo, o sea, algo. Siempre, no es simplemente pensar de que me van a perdonar por mi linda cara. No, eso no existe. Alguien tiene que pagar esa deuda. Tengamos muy en claro de que Dios espera que nosotros paguemos nuestras deudas. Él quiere que tengamos un buen carácter, que otros puedan confiar en nosotros. Se nos queda la última pausa y después los últimos consejos, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de ese proceso interno. Ok. Muy importante. Nos quedamos con ese proceso interno para ser libre de deudas. Espero nos pueda seguir acompañando aquí en Temas Vitales. Llámenos si tiene preguntas para el invitado Dr. Frank González
director de operaciones globales para Crown Financial Ministries. Nuestro número 713-520-7900. 713-520-7900. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Cuando tenía 17 años me rompí el cuello en un accidente de clavado, lo cual me dejó en silla de ruedas. Es por eso por lo que cuando me contaron que un jovencito de 17 años, llamado Johnny Price, se rompió el cuello haciendo surf en la costa de Nueva Jersey, me quebranté en llanto, no solo por su terrible accidente, sino también porque sabía que su vida cambiaría por completo. Pensé, ¿cómo la va a hacer este muchacho? Pero rápidamente se me vino a la mente cómo Dios me ayudó en esos días después de mi accidente y cómo hoy, más de 50 años después, Jesús me sigue ayudando. Si tú también te has preguntado, ¿cómo le voy a hacer con este problema? Refúgiate en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales, escuchando los últimos consejos que nos trae el Dr. Frank González. Hemos escuchado lo importante de tener la voluntad de pagar, de reducir nuestros gastos, de negociar con los acreedores. Todo en la vida se puede negociar. Muy bien, y ahora, ¿cuál es el proceso interno para ser libre de la deuda? Loli, esto es algo sumamente importante porque se escapa en nuestra sociedad, no le prestamos atención. Y lo que voy a decir es algo muy vital. Si estás en deuda, estás en un momento muy valioso en tu vida para aprender algo importante. ¿Por qué? Porque si estás endeudado es porque algo interno te llevó a este proceso de deuda. Muchas veces el deudor falla pensando, estoy endeudado por la economía del país, estoy endeudado por el negocio, estoy endeudado porque el banco me ofreció algo y caí. Y a veces culpamos a todo el mundo, ¿no? Y colocamos la responsabilidad en otro lado, cuando la responsabilidad está conmigo. Y lo cierto es que en el caso de las deudas, nos endeudamos por una forma de tomar decisiones que nos llevó a endeudarnos de esa manera. Entonces, esto es sumamente importante. Cuando estás en este tiempo de deudas, tienes que preguntarte, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que me endeudé? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Y te digo, muchas veces no lo vemos. No es fácil. No es fácil, porque es algo interno. Yo quiero comentar dos versos que están en la Biblia. Uno en Proverbios 14:1. Que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esos caminos que a veces nos parecen rectos? Vamos a comentar algo. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes que hay un punto, cuando alguien está en deudas, y un punto donde yo personalmente experimenté esto? Puedo darme cuenta, Dios, estoy equivocado. Dios, me equivoqué. La manera como he estado manejando mi dinero no ha sido la más sabia. Y esto es un punto muy importante. Proverbios 14:1, hay caminos que nos parecen rectos. Pero, perdón, 14:1 no es la cita correcta. Estoy equivocado con el verso. Proverbios 14. Sí, 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Okay. Entonces, no sé dónde es, pero debe ser 14 algo. Ok. Pero después lo corregimos.
en Sí. las notas. Este, em, es 14:12, disculpe. Ah, ok, good. Ese es 14:12. 14:12. Muy bien. Número 14:12. Cuando estamos en esa situación, ¿sabes? Entramos en un momento en que nos creemos muy sabios en cómo manejamos nuestro dinero. Ese es el camino recto que señala Proverbios, que nos parece muy recto, nos parece muy bien, pero al final es un camino de muerte. Tristemente, mucha gente en nuestra sociedad piensa que pueden vivir la vida endeudándose, endeudándose, tomando créditos, y que al final el destino va a ser satisfactorio. No es cierto, no es real. Hay veces que tenemos una forma de pensar que hemos tomado de nuestra educación familiar, que aprendimos cómo manejar el dinero a través del ejemplo de alguien más. Pero estamos en un momento, Dolly, donde tenemos que darnos cuenta que no es el mejor camino. Incluso hasta nuestras economías nacionales fallan. Incluso hasta la manera como la sociedad mira el manejo del dinero falla. Y tenemos que decir, Dios, ¿cómo salgo de aquí? Y es cuando Dios nos muestra, tomaste una decisión equivocada. O más de una. Más de una ya. 10 o 50 equivocadas. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué nos llevó a tomar esa decisión equivocada? Y este es el momento clave donde tienes que tener esa luz, darte cuenta y decir, aquí está, he sido altivo, aquí está, he estado persiguiendo un deseo de avaricia, envidioso, he estado dejándome llevar por una insatisfacción interna con falta de contentamiento. En otras palabras, quiero explicar esto bien. Tomamos decisiones de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios, aquello que le damos importancia. Y por eso es que tomamos las decisiones económicas que tomamos. Hasta que eso no cambie, no va a cambiar la forma en que tomamos decisiones y no va a cambiar la tendencia de endeudarnos. Okay. Mucha gente piensa que salir de deudas es simplemente recibir una cantidad de dinero para pagar lo que debo y ahí terminó todo. La experiencia nos ha dicho como ministerio, como Crown Financial Ministries, que no es suficiente recibir una cantidad de dinero para pagar. Porque si recibes una cantidad de dinero para pagar, pero no has cambiado tu manera de pensar y tu manera de tomar decisiones, lo que va a ocurrir es que cuando estés cero deudas, vas a volver a tomar las decisiones equivocadas y te vas a volver a endeudar. Exactamente. Le interrumpo porque tenemos 3 preguntas pendientes y no quiero que se nos vaya el tiempo. Tenemos solo 3 minutos. Dice, su reporte de crédito está muy bajo. Por ahora solo tiene 2 deudas y están al corriente. ¿Cómo puede hacer para que subir su puntaje? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay un consejo que puedo dar en cuanto a subir tu score de crédito y es poder reducir tu endeudamiento. Hay algo muy interesante porque el score de crédito mide qué cantidad de crédito puedes tomar en base de la experiencia de pago que ha mostrado en tu historial de crédito. Así que el mejor consejo para mejorar ese score de crédito es reducir los créditos que tienes para mostrar que estás pagando. Mucha gente piensa, voy a incrementar mi score de crédito tomando más deudas. Sí, tienes que usar crédito, pero pagarlo. Pagarlo todos los meses ya. Okay. Exacto. Así sube, muy bien, a tiempo. Si tiene tarjetas de crédito que tuvo que salir del país y cuando vuelva la deuda será grande, ¿cómo pagar si no tendrá dinero porque no trabajó? Creo que la respuesta ya la dimos durante el programa. Necesitas negociar con el acreedor. Exacto.
Y mientras lo más pronto que lo hagas, mejor. Muy bien. Última pregunta. Una persona en proceso de divorcio adquirieron una casa y auto juntos. ¿Qué recomienda dejar ir todo y no pagar o cambiar nombre bajo el en todo? Creo que también hemos respondido esa pregunta. No debemos pasar por debajo de la mesa nuestra responsabilidad con los créditos y pagos. La respuesta es, debes asumir tu responsabilidad de pago en todos los aspectos. Ese es el seguro más seguro, pagar. Y bueno, hay que negociar algo con su ex o con el abogado o algo, pero no simplemente ignorarlo. Ignorar no es la respuesta. No es la forma correcta de ir a una mesa de negociación. No. Ya lo hemos dicho. Lo mejor es expresar la voluntad de pago. ¿Verdad? Quiero pagar. ¿Qué condiciones podemos arreglar? ¿Verdad? Ese es otro tema. Pero no eludir la responsabilidad de pago. Ok. Tenemos un minuto para cerrar. ¿Algunas palabras finales? Sí, gracias, Dolly. Las palabras finales son, si estás en una situación crítica de deuda, no te desesperes y no te dejes hundir en la angustia. Hay esperanza. Siempre puedes negociar, siempre puedes pagar algo y es posible y es probado. Muchos hemos salido de las deudas y hemos pagado todo. Y ahora tenemos un presente diferente. Así que ánimo, puedes salir de las deudas. Muy bien. Y ustedes tienen algunos cursos y ayudas para los que quieran, ¿no? Ayuda, un consejero en línea o algo así, ¿no? Por supuesto, pueden ir a nuestra página www.crown.org o www.crownespañol.org. Okay. Van a encontrar recursos, van a encontrar herramientas. Muchas cosas. De mucha ayuda. Muy bien. crownespañol.org o crown.org. Gracias, doctor González. Gracias a ti, Dolly. Qué amable. Que estés muy bien. Muy bien. Igualmente, y hasta la próxima vez la próxima semana tenemos más temas vitales aquí en Radio Amistad. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.